Bienvenido al curso de Bases de Datos SQL. En este curso vas a aprender a trabajar con bases de datos y además vas a aprender uno de los lenguajes más importantes que hay en el desarrollo moderno, que es SQL, que es el lenguaje de consulta y tratamiento y manipulación de datos en una base de datos relacional. En este curso no vas a aprender SQL de manera básica, sino que te vas a meter en profundidad a aprender a trabajar con las bases de datos y con SQL al detalle. Lo vas a aprender absolutamente todo para que tengas un dominio total de las bases de datos y desbloquees esta habilidad tan importante que es el manipular los datos cuando te dedicas al desarrollo web o al desarrollo backend en concreto, ¿no? En este vídeo te voy a decir todo lo que incluye el curso, qué vas a aprender, qué te voy a enseñar, así que si quieres apuntarte tienes el enlace a este curso en la descripción de este vídeo y también aparecerá por pantalla el enlace al curso para que puedas entrar, apuntarte y aprender conmigo SQL, porque además dentro de este curso hay muchísimas más cosas, no solamente SQL. Bien, lo primero que haremos serán los primeros pasos. Aquí te enseñaré qué es una base de datos, qué elementos componen una base de datos y cuáles son las sentencias básicas de SQL. Después aprenderemos a trabajar con tablas, tipos y restricciones dentro de SQL. Veremos cómo crear una tabla, cómo gestionar visualmente estas tablas, cómo integrar MySQL o MariaDB dentro de un IDE o de un entorno de desarrollo, eliminar tablas, restricciones básicas, modificación de tablas, modificación de columnas. Todo esto lo veremos en esta sección. Después te enseñaré una de las partes más importantes del tema de las bases de datos, que es el diseño de bases de datos relacionales, y en este caso nos vamos a centrar en el diseño de tablas y relaciones, es decir, hacer un diseño relacional completamente entendible que luego lo podamos traducir a código SQL y que posteriormente podamos trabajar con él en un esquema claro en el cual entendamos todas las tablas que tenemos, todas las relaciones que hay entre ellas y entre las diferentes columnas y datos de la base de datos, ¿no? En este caso te enseñaré a hacer diseños de base de datos, cómo pasar un diseño a SQL, entre otras cosas. En la siguiente sección aprenderás DML, que básicamente es el insert, el update, el select, el delete, todo lo que es la manipulación de datos dentro de SQL. Verás cómo hacer un insert básico, un avanzado, un select básico, y luego también veremos los diferentes operadores que hay para hacer todo este tipo de sentencias, ¿no? Después te enseñaré a trabajar con funciones en SQL, es decir, funciones que ya vienen integradas en el propio lenguaje. Tenemos funciones matemáticas, funciones para textos, para fechas, que estas son muy importantes, y otras funciones generales que serán de suma utilidad cuando estemos trabajando con bases de datos relacionales. Después pasaremos a ver condicionales y otras cláusulas en SQL, condiciones con el where, veremos cómo utilizar el where con sus comodines, veremos ejemplos de consultas select más avanzadas, veremos cómo utilizar las cláusulas limit, el order by, entre otras, una sección muy importante. Después aprenderás en profundidad cómo borrar y actualizar datos en una base de datos y después pasaremos a una parte súper importante que es el agrupamiento. Veremos cómo funcionan las consultas de agrupamiento, cómo hacer condiciones grupales con el having y luego veremos también las típicas funciones de agrupamiento en general. También he de decir que todas estas secciones y todas las clases del curso vienen acompañadas de sus correspondientes prácticas, es decir, que no solamente vamos a estar viendo teóricamente o con algún pequeño ejemplo cómo funcionan las cosas, sino que hay prácticas en cada una de las clases que tú podrás replicar. Y luego también tendremos una sección de 30 ejercicios, retos y pruebas técnicas con SQL, ¿de acuerdo? Lo cual culmina tu aprendizaje de manera brutal y hace que realmente aprendas en profundidad. Bueno, pues después aprenderemos a trabajar con las subconsultas. ¿Qué son las subconsultas? Pues son consultas dentro de otras. Y a esto le verás el sentido dentro del curso porque veremos muchos ejemplos. Vamos a ver cómo funcionan las subconsultas, veremos ejemplos de subconsultas, veremos subconsultas avanzadas y veremos más y más ejemplos de subconsultas porque esto es un tema un poco complejo que no todo el mundo entiende, ¿no? Después de esto y también un poco relacionado a las subconsultas, veremos cómo hacer consultas multitablas y joins, que no son consultas dentro de otras, sino que son muchas consultas en una sola, por decirlo así, para recabar datos de múltiples tablas, ¿no? Es decir, veremos cómo funcionan las consultas multitabla y ejemplos con ellas que van a hacer que realmente interiorices y aprendas todo. Veremos cómo funciona el inner join, el left join, el right join. Y también aprenderemos a trabajar con las vistas en MySQL o MariaDB, que va a ser algo muy interesante para, digamos, que reutilizar consultas y no tener que repetir una misma consulta tantas veces, sino que poder hacer una consulta, una vista. Lo veremos dentro de esta sección. Con esto ya habremos visto todo lo más importante de SQL, pero la siguiente sección está diseñada para que realmente interiorices todo y te conviertas en un desarrollador que controla muy bien la base de datos y SQL. Lo que vamos a hacer en la siguiente sección son ejercicios de SQL. Pero no es una sección cualquiera, es una sección que tiene prácticamente 3 horas de contenido en la cual resuelvo más de 30 ejercicios de SQL, de bases de datos relacionales, y al final son ejercicios, retos,
prácticas que vas a tener que solucionar tú conmigo. Yo obviamente las voy a explicar todas y las voy a resolver todas, pero podrás pausar la clase en un momento dado e intentarlo tú. Son más de 30 ejercicios, que se dice pronto. Además, esta sección de ejercicios se puede considerar como un entrenamiento para entrevistas técnicas, para el puesto de desarrollador backend o para un puesto de programador en el cual vayas a trabajar con base de datos, porque cada uno de estos ejercicios se puede considerar una prueba técnica que posiblemente te la puedas encontrar en una entrevista técnica para un puesto de trabajo del sector del desarrollo. Pero no solamente nos vamos a quedar aquí, porque este curso no tiene ni 5 ni 10 horas de contenido ni 20 horas de contenido, tiene más de 56 horas de contenido que te van a preparar súper bien para el desarrollo backend con SQL y también con el lenguaje PHP, porque te voy a enseñar el lenguaje PHP desde cero en este curso y paso a paso. No solamente el lenguaje PHP, sino que también aprenderemos PHP en conjunto con la base de datos. En este caso utilizaremos el SGBD, MySQL o MariaDB y utilizaremos todo lo que hemos aprendido dentro de lo que es la parte de las bases de datos dentro del propio lenguaje para desarrollar aplicaciones. Y es aquí también otra parte muy importante de este curso, y es que vamos a hacer varios proyectos con PHP y MySQL. El primero será un blog completo. Después te enseñaré la programación orientada a objetos y el MVC, que es un patrón de arquitectura de software muy importante en la web. Y una vez aprendido todo esto, haremos otro proyecto completo con todo lo que hemos aprendido hasta ahora en el curso, que será una tienda online completa con toda la complejidad que tiene a nivel de base de datos esto, ¿no? Y no nos quedaremos aquí, sino que aprenderemos muchísimos más temas relacionados con PHP, con las bases de datos, con todo el ecosistema de PHP, con los frameworks para PHP, y haremos más y más proyectos dentro de este curso. Así que no tiene ningún tipo de desperdicio este curso, te va a encantar y vas a aprender demasiado. Así que te invito a que te apuntes, tienes el enlace en la descripción del vídeo, también lo puedes encontrar en mi página web victorroblesweb.es. Ya aparecerá también por pantalla la URL de este curso para que puedas entrar, te apuntes y aprendas todo esto conmigo. Así que tienes el enlace aquí en la descripción del vídeo, que además viene con un cupón de descuento aplicado, una promoción especial que solamente dura 3 días aproximadamente, así que cuando estés viendo este vídeo pues no sé si estará activa o no, depende, pero con este enlace te sale el curso baratísimo, aproximadamente a unos 10 euros. Es un regalo total para la cantidad de contenido que hay dentro del curso, con un enfoque totalmente profesional y que además te va a servir mucho en tu carrera laboral como desarrollador web, ¿vale? O como programador de cualquier tipo. Así que nada, espero que te ayude y te guste mucho este curso, link en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y estate atento al canal porque se viene contenido brutal.